Vamos a pasar ahora a trabajar el prólogo. Perfecto. Vamos a pasar a trabajar el prólogo, así ya después de esto pasamos a la crítica a Lukács. Y paso a señalar por qué básicamente elegimos, digamos, la razón de por qué leer ese famoso prólogo en este momento, un prólogo donde Marx básicamente expone cómo están ordenadas de forma muy general y metafórica, cómo están estructuradas las determinaciones de todo metabolismo social humano, cualquiera sea la etapa histórica hasta la actualidad, por lo menos hasta el momento en que escribe Marx. Y la pregunta entonces sería, ¿por qué recién vemos esto en este punto? Digamos, en realidad ya lo vimos, porque reproducimos esas determinaciones por cuenta propia, ¿no? Con el apoyo de Hick. Acá solo vamos a ver a Marx diciendo lo mismo, aunque de forma muy sintética y, como sabemos, de forma metafórica. Pero lo que vamos a ver ahora son tres cosas. Primero, que esa metáfora no es una simple metáfora, sino que está dando cuenta, simplificando con la metáfora, pero está dando cuenta de determinaciones objetivas efectivamente descubiertas por Marx. Segundo, que los avances de Hick implican cuestionar las potencias que ofrece Marx para reconocer esas determinaciones en esta metáfora, ¿no? Cuestionar las potencias, reconocer las potencias y también reconocer los límites que tiene la metáfora, que algo vamos a empezar a decir ahora, pero sobre todo lo vamos a ver la clase que viene. Pero sobre todo acá la intención es mostrar en qué sentido la metáfora arquitectónica, ¿no? del edificio, de la base y la superestructura que ofrece Marx, nos da pistas de los grandes problemas que tuvo el marxismo para comprender el flujo de las determinaciones de todo metabolismo social humano. Digamos, ya en esta instancia nos interesa primero que empecemos a ser conscientes de la enorme revolución en el conocimiento científico que opera Juan Íñigo Carrera, que obviamente está de forma bastante desarrollada en Marx, pero muchísimo más desarrollada en Hick. Pero en definitiva se trata de una forma de conocimiento que desde Marx hasta nuestros días, justamente es esta forma de conocimiento la que se puso en jaque, digamos, ¿no? El mejor ejemplo de todos, a nuestro entender, como ejemplo paradigmático del modo en que se puso en jaque esta forma de conocimiento, es lo que sucedió a lo largo y ancho de la historia del marxismo con esta metáfora. Y de las ciencias sociales, ¿no? Con el, entre comillas, modelo base superestructura. Que Marx, como sabrán, no escribe unos 9, 8 años antes de publicar El Capital. Y la cuestión es que justamente porque acá Marx nos indica las determinaciones generales de todo metabolismo social humano, es por eso que este texto se lo entendió como fundante del materialismo histórico para la mayor parte del marxismo, ¿no? En sus aspectos metodológicos generales. Y como vamos a ver ahora, ahí Marx describe toda esa concatenación inmanente de determinaciones que nosotros venimos viendo desde el principio, desde el inicio del taller. Entonces, creemos que revisar todas estas determinaciones a partir de la metáfora de base y superestructura, no es un mero fetiche ortodoxo, sino que nos va a servir sobre todo para poder comprender las representaciones que se hizo y que se hace todavía hoy, obviamente, el marxismo, respecto del modo de producción capitalista, pero también sobre el funcionamiento de toda sociedad en general, digamos, ¿no? Representaciones que obviamente derivan de no comprender la unidad orgánica más básica de nuestro metabolismo social, que es la determinación de la mercancía. Y esto se va a contrastar de manera detallada con lo que hizo específicamente la filosofía marxista, ¿no? Especialmente, sobre todo, el caso de Althusser,
que es paradigmático, no por nada y tiene que pegarle una patada a Althusser, porque es un nombre muy importante, porque decir Althusser en el 99% del marxismo post-althuseriano, post-60, post-años 60, decir Althusser es decir modelo base superestructura, es decir estructuralismo, determinismo, economicismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a ver, por supuesto, y ustedes ya lo leyeron, es que Althusser era todo menos un determinista económico, y es todo menos un fiel defensor de lo que Marx está diciendo explícitamente en el prólogo. Así que, atención, sobre todo el caso de Althusser, cuando lo veamos después de haber tratado el de Lukács. Pero bueno, entiendo que esto, el texto, ustedes ya lo leyeron, me dijeron. Nosotros vamos a leerlo brevemente, vamos a ver qué dice Marx ahí, vamos a empezar a enfrentarnos críticamente al texto, es decir, revisar las potencias y también los límites del texto con las herramientas que tenemos hasta ahora. La clase que viene vamos a continuar con ese ejercicio, pero hoy nos interesa sobre todo ver las potencias del texto y solo a lo sumo ir puntualizando algunos problemitas para después tratarlos la clase que viene. Y luego ahí sí, ya pasamos a ver qué dijo la filosofía marxista al respecto. Bueno, leemos. Marx dice ahí, el resultado general que obtuve, ¿no? Después de venir haciendo toda la introducción, viene hablando de lo que él fue desarrollando hace años ya de investigación, serían ya unos 15 años, no sé cuánto ya pasaría, no sé, Ángel, ahí si me corregís, pero ya viene desde mediados de los 40, ¿no? Trabajando en esto. Y Marx dice, bueno, en todo este curso de investigación, el resultado general, ¿no? Que obtuve y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor de mis estudios, puede formularse brevemente de la siguiente manera. En la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden, ahí hago unas itálicas, a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. Materiales lo pongo en rojo, todo lo que pongo en rojo es lo problemático, vamos a ponerlo así, lo que hay que prestar atención en términos de como alerta, por decir así. Acá yo hice la traducción sobre todo porque en la que leyeron ustedes, básicamente ahí Marx, la traducción está como el culo, digamos, hecha. Ahí creo que dice estudio evolutivo y después, ahora digo las otras cosas que aparecen mal escritas y que nunca se corrigieron en esa edición, ¿no? Que es la más conocida. La traducción más conocida. Dice, bueno, a un determinado estadio, obviamente, evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, ¿no? La totalidad de esas relaciones de producción es la estructura económica de la sociedad. La base real sobre la cual se alza un edificio, Überbau, jurídico y político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e intelectual de la vida en general. Y sigue, continúa. Ahí vayan fijándose las cosas que marqué en rojo. Y de hecho, le hubiera puesto forma de conciencia, también lo pondría en rojo, pero bueno, no importa. Bajemos ahí, Jesús. Dice, no es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, su existencia social lo que determina su conciencia. Bien clarito, ¿no? Bien clarito. No es esto lo que determina esto, acá no hay un ida y vuelta. Es esto lo que determina esto. Punto.
En un estadio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo cual solo constituye una expresión jurídica de lo mismo, atención al término expresión, y dice jurídica de lo mismo, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta ese momento. Ahí en el texto, en la traducción que tienen ustedes, dice relaciones de producción, de vuelta, o sea, es una estupidez, nada, van al texto en alemán y no es relaciones de producción, es relaciones de propiedad, no es, las relaciones de producción se estuvieron, o lo que es, como dice, lo cual solo constituye una expresión jurídica de lo mismo, las relaciones de producción, nada, es una mala traducción, digamos, es un desastre eso. Bueno, esta es la traducción correcta, digamos. Esas relaciones se transforman de formas de desarrollo de las fuerzas productivas en atadura de las mismas. Se inicia entonces una época de revolución social, con la modificación del fundamento económico, todo ese edificio descomunal se trastoca con mayor o menor rapidez. Al considerar esta clase de trastocamientos, siempre es menester distinguir entre el trastocamiento material de las condiciones económicas de producción, fielmente comprobable desde el punto de vista de las ciencias naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en suma, ideológicas, atención a eso, está diciendo todas estas formas son formas ideológicas, dentro de las cuales los hombres cobran conciencia de ese conflicto y lo dirimen, ¿no? Así dice, no se juzga a un individuo de acuerdo a lo que éste cree ser, tampoco, así como no se juzga a un individuo de acuerdo a lo que éste cree ser, tampoco es posible juzgar una época semejante de revolución a partir de su propia conciencia, sino que, por el contrario, se debe explicar esta conciencia a partir de las contradicciones de la vida material, a partir del conflicto existente entre fuerzas sociales productivas y relaciones de producción. Una forma social jamás perece hasta tanto no se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente, y jamás ocupan su lugar relaciones de producción nuevas y superiores antes de que las condiciones de existencia de las mismas no hayan sido incubadas en el seno de la propia antigua sociedad. De ahí que la humanidad siempre se plantee solo tareas que puede resolver, pues considerándolo más profundamente siempre hallaremos que la propia tarea solo surge, cuando las condiciones materiales para su resolución ya existen, o cuando menos se hallan en proceso de devenir. Bueno, este es básicamente el núcleo central del prólogo, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que podemos destacar, podemos destacar tanto la potencia enorme del prólogo, que no por nada fue y sigue siendo discutido por generaciones y generaciones de marxistas, militantes y científicos hasta el día de hoy. Hay tanto una enorme potencia como también hay en principio, una enorme vaguedad también en el prólogo, pero es un prólogo y es una metáfora, digamos, ¿no? No se le puede exigir a un prólogo y a una metáfora que dé cuenta de esa síntesis de determinaciones que está haciendo. Este prólogo no se puede leer, primero no se puede leer en abstracto, que no deja de ser externo, que lo leamos acá, si uno no leyó textos previos de ver cómo llegó a ese punto Marx, ¿no? Y sobre todo si uno no leyó, no se le puede leer con toda la potencia, si uno no leyó el máximo alcance de las investigaciones de Marx, que siguió sosteniendo la metáfora de base y superestructura en el Capital, como una metáfora sumamente útil para dar cuenta de esta concatenación de determinaciones. Porque siempre hay una discusión respecto de que Marx, bueno, la metáfora de base y superestructura la dejó atrás y en el Capital no. Lo van a ver, obviamente, con solo leer el texto y el despliegue de las determinaciones es suficiente, pero lo tuvo que aclarar, y lo aclaran en una nota al pie, que todo el mundo se hace el boludo, o los que quieren no reconocer que entre la metáfora de base y superestructura y cómo Marx despliega las determinaciones del Capital, sigue habiendo una unidad completa. Nosotros, obviamente, ya contamos con varias herramientas para ir penetrando en la densidad de un texto que aparece como un mero brochazo, digamos, sintético de lo que Marx
llegó a descubrir hasta ese momento. A mí me interesa destacar primero la forma en que Marx parece caer inmediatamente en una tautología, ¿no? Marx, si vas arriba, la diapositiva 1, Marx dice, en la producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a un determinado estadio evolutivo de sus fuerzas productivas materiales. Entonces, lo que uno podría plantearse acá es decir que en la producción social de su existencia los hombres establecen determinadas relaciones de producción, en la producción social de su existencia se establecen determinadas relaciones de producción, ¿no? Parece una tautología. En la producción se establece una relación de producción. En la relación de producción, la relación social de producción, se restablece relación social de producción. Entonces, ¿qué me está diciendo? No me está diciendo nada, es una tautología. Pero nosotros ya sabemos que el ser humano no entra en relación social, sino que es pura socialidad. Y esto Marx, en este momento, lo tiene muy claro. Y la socialidad humana no es otra cosa que el trabajo. O sea, una cualidad específica que lo distingue del resto de los mamíferos superiores y de los seres vivos en general, ¿no? Que es el hecho justamente de que el ser humano produce su propia existencia, se apropia del medio, transformando el propio medio en un medio para sí, en ese sentido produce su propia existencia mediante el trabajo, y esto significa que produce su medio introduciendo, como nosotros ya vimos, más y más medios de producción entre el momento en que abre el proceso de metabolismo social, organizando su proceso de trabajo, y en el que cierra el proceso de metabolismo consumiendo los productos del trabajo, ¿no? Con lo cual, aquello que aparece como una tautología no es más que una diferenciación entre un contenido, la fuerza de trabajo total del metabolismo social, y una forma en que ese contenido aparece, que son las relaciones sociales de producción. Son cosas distintas. Eso que aparece como una tautología, no, esto está diciendo, este es el contenido, esta es la forma en que aparece. Es decir, tal como observa metodológicamente Marx en el Capital, en capítulo 1 nosotros ya lo vimos esto, no sé si hicimos hincapié en eso, pero el atributo, dice Marx, que tienen las formas concretas nunca brotan de su interacción con otras entidades, digamos, con otras formas concretas, sean las que sean, sino que la relación entre diversas formas concretas, acción recíproca podemos decir nosotros, pone de manifiesto el atributo que las relaciona, el contenido. Ya sabemos que es justamente ver esto al revés lo que constituye una tautología. Por ejemplo, no sé, decir, el magnetismo es fruto de la relación entre los imanes. Eso es una tautología. Sino que lo que tenemos es que los imanes se atraen porque son expresiones del magnetismo. No es que adoptan la propiedad de atraerse en su interacción, de atraerse. Eso sí es una tautología. Lo mismo, por supuesto, cuando miramos las mercancías. No portan el atributo de la cambiabilidad gracias a su cambiabilidad. Eso es una tautología. Acá lo que está diferenciando Marx es un contenido y una forma, no cayendo en la tautología. En el caso de las mercancías se cambian porque ya tienen la sustancia común que las pone en relación de intercambio. Siempre la relación entre formas concretas está expresando un contenido unitario. Perdón, ¿y ahí cuál es el contenido? El valor. No, perdón, en el prólogo. ¿El trabajo habías dicho? El trabajo, por supuesto. Las fuerzas productivas del trabajo social. Las fuerzas productivas es el contenido de las relaciones sociales de producción. Las fuerzas productivas del trabajo social, del trabajo social es como eso sí es una tautología, es un pleonasmo, digamos. Trabajo social. Trabajo es sociedad. Las fuerzas productivas del trabajo se expresan en relaciones sociales de producción. Y acá es clave el término expresan,
que Marx lo sitúa ahí en el texto. La socialidad del ser humano es el atributo de la socialidad del ser humano, la capacidad de, en este caso, que es específico respecto de la socialidad de los animales que portan la socialidad. No todos los animales son sujetos sociales, digamos. Ciertos animales, ciertos mamíferos superiores. No todo el reino animal es social. Es un atributo de la socialidad. La socialidad humana es específica, ¿no? Su socialidad es el trabajo. Una pregunta. Sí. Acá en esta misma oración, que dice más abajo que esas relaciones sociales se corresponden a un estadio evolutivo de las fuerzas productivas materiales. Sí. ¿No está como en cierto punto escindiendo las fuerzas productivas materiales de las relaciones de producción? Ahí la pregunta es, ¿qué significa corresponden? Porque sí, la mayoría del marxismo lo que hace es agarrarse del término corresponden como si fueran dos cosas que, ¿no?, en una unidad biyectiva, como cosas externas, que se corresponde este con este. Ahí hay una cuestión de preguntarnos por el término corresponden. Pero, nada, decir, como nosotros veíamos, ¿no?, el azul cuadrado, el cuadrado se corresponde con el azul y, sin embargo, no hay ninguna externalidad ahí. Pero depende cómo vos estés entendiendo el término corresponden. Siempre correspondencia sí suena a una exterioridad. Pero Marx, si uno obviamente tiene que leer toda la obra de Marx, es claro que para Marx las relaciones de producción son ellas mismas fuerzas productivas, con lo cual está claro cuál es el contenido y cuál es la forma. Marx lo dice, las relaciones de producción son fuerzas productivas. Entonces, no hay ninguna exterioridad ahí. Pero, en general, lo que el marxismo entendió es, bueno, las fuerzas productivas son las herramientas, las máquinas, ¿no? Eso que está ahí, y acá están los hombres. Y se relacionan de determinada manera respecto de las máquinas y las herramientas que existen, más o menos así, muy brutalmente, ¿no? Como cosas escindidas. Pero bueno, hay que preguntarse por el término corresponden acá en el texto. Pero vuelvo a repetir, acá el atributo de la socialidad, que es el trabajo, y más específicamente, como nosotros ya sabemos, la capacidad de apropiarse con mayor capacidad del medio a través del trabajo, lo que es el desarrollo de las fuerzas productivas, otro nombre para lo mismo, no es puesto por las relaciones de producción entre los hombres, sino que la relación de producción entre los hombres es expresión de su capacidad de relacionarse mediante el trabajo, de su socialidad, vamos a ponerlo así. Las relaciones de producción son la expresión de su socialidad. Repito, siempre para mirarlo, veamos a las mercancías intercambiándose, que son expresión del valor, de la sustancia valor. El valor de cambio de las mercancías no es la causa del valor. Lo mismo, las relaciones sociales de producción no es la causa de la socialidad humana. Es porque el ser humano es un sujeto social, un metabolismo social. Uno ve aparecer a los individuos, a los distintos órganos relacionándose de esa manera. Cuando parece que es una tautología, es al revés. La tautología es pensarlo al revés, justamente. Es por eso que acá estamos ante una relación de contenido y forma. El contenido es la capacidad total de trabajo que tiene la sociedad para apropiarse del medio en una determinada etapa histórica, su propia corporalidad, que en este caso existe bajo herramientas, máquinas, cuerpos humanos, ¿no? En este caso digo actual. Eso es lo que Marx denomina fuerzas productivas del trabajo. Eso es la socialidad humana, que toma una forma concreta en relaciones sociales de producción. Pero fíjense igualmente que ahí marqué en rojo los términos material, ¿no?, materiales y base real, ¿no? Ahí tenemos un problema. Y ahora vamos a volver sobre eso. Pero ya pueden ir linkeando con lo que venimos trabajando en el
taller, sobre todo, la crítica que Hick le hace a Marx sobre el concepto de trabajo inmaterial. Empiecen a linkear, porque esto lo vamos a trabajar ya en la clase que viene. Y sí, fíjense también que está separado el modo de producción de la vida material, determina y pone lo intelectual, ¿no? Que uno diría, nada, solo para linkear, para pensarlo. Bajemos ahora. Uno de los términos más discutidos es efectivamente el término correspondencia. Si correspondencia es algo distinto de determinación en Marx. Yo en Marx no veo una distinción. El problema, obviamente los exégetas de Marx, filólogos, te van a decir, sí, acá correspondencia es un término que está especificando una cosa distinta que el de determinación. El problema, como vamos a ver, es que en todos los casos, efectivamente, ambos términos justamente se asumieron en su acepción externa, los dos, sea correspondencia o sea determinación. Siempre los marxistas a los dos términos le dieron el mismo significado, pero justamente el término el significado de la externalidad. De algo, acá tenemos A, que determina a B, que es otra entidad separada, digamos. Determina o que corresponde con esta entidad separada, ¿no? Una relación exterior de simples afirmaciones, como hace toda forma lógica. Las fuerzas productivas por un lado, las relaciones sociales de producción por el otro, las relaciones político-jurídicas más allá, y hay que establecer una conexión. Ahora bien, la mayoría hizo la vista gorda con el término clave que utiliza Marx, o hizo la vista gorda, o cuando no hizo la vista gorda y lo ve el término, dice, no, esto es resabio hegeliano, digamos, que es el término expresión. Marx está diciendo, en un estadio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción, o lo cual constituye una expresión jurídica de lo mismo con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se habían estado moviendo. Marx lo dice muy claro, dice la relación jurídica en este caso, ¿no? La relación de propiedad, que es claramente una relación superestructural, cualquier marxista te va a decir, bueno, sí, eso es la superestructura, es una expresión de la relación de producción. Está más que claro que se trata de una relación de esencia y apariencia, de contenido y forma, de un contenido y de su forma de expresarse. Lo mismo respecto de las relaciones entre relaciones de producción y fuerzas productivas. Cuando Marx dice que las fuerzas productivas entran en contradicción con las relaciones de producción, dice, cito, dentro de las cuales se habían estado moviendo hasta ese momento, otra vez, hay dos formas de leer esto, así como hay dos formas de leer determinación y correspondencia. La forma de leer la contradicción, que Marx dice contradicción, una es el cuerpo de las fuerzas productivas no es otro que las relaciones de producción, como nosotros venimos viendo, eso es una contradicción. Es decir, las relaciones sociales de producción son la forma concreta en que se están desarrollando las potencias productivas del ser humano, o sea, una relación de contenido y forma, como estamos trabajando a nivel metodológico ya con las clarificaciones metodológicas de la clase pasada y esta introducción que hicimos hoy. Y esto obviamente nos pone de manifiesto que es una contradicción. Y Marx habla explícitamente de contradicción. No habla de oposición. Dice contradicción. Pero obviamente hay una segunda forma de leer esto, que es lo que hizo todo el marxismo, de una u otra forma, con mayor o menor potencia, que es leerlo justamente como una oposición, un choque, ¿no? Cuando entran en choque. Esto es lo que está en disputa acá a nivel metodológico. Ahora, repito, Marx introduce el término expresión y habla de contradicción. ¿Qué es una contradicción? Porque todos van a decir, bueno, con contradicción no es una contradicción lógica. Claramente, Marx está operando con la lógica y no va a caer en incoherencias lógicas. Cuando dice contradicción, dice choque, oposiciones, fuerzas que chocan. Bueno, ahí cada uno vaya a hacer lo que le pinte, digamos, con el texto, ¿no? Marx los términos los puso ahí.
Y otra cosa que, como vamos hoy a observar en detalle, el marxismo soslayó de manera muy contundente, es lo que Marx dice de manera absolutamente explícita y sin ningún tipo de ambigüedad. Dice, es el ser social, la base económica, lo que determina la superestructura o la conciencia, ¿no? Acá el curso de la determinación es este. No está diciendo, es la base económica la que determina la superestructura y a su vez la superestructura la que determina la base. En ningún momento dice eso. No dice, es la base económica en última instancia, no nos va a hablar de que tiene su especificidad y su autonomía relativa a las formas jurídicas, no habla nada de eso. Dice, esta es la determinación. Es siempre la base económica lo que determina las formas políticas, jurídicas, en definitiva ideológicas, ¿no? Por lo que estamos viendo hoy vimos acción recíproca, acá no hay acción recíproca. Enunciada por Marx, digo, ¿no? Después a nosotros no nos interesa, digamos, esto es apoyarnos en Marx, pero, digo, allá Marx, pero Marx no lo dice. No habla de ninguna acción recíproca entre base y superestructura. Dice, esto determina esto, punto. Y habla de expresión, y habla de contradicción. Ahora vamos a ver los malabares que hizo el marxismo con esto, y vamos a ver cuál es la necesidad de negar la unilateralidad de la determinación, del sentido de la determinación. Porque justamente no es una relación externa. Solo puede haber un ida y vuelta si estamos ante una acción recíproca, pero esto es lo que Marx no está viendo, digamos, ni tampoco diciendo. Solo si se lo interpreta, se puede decir, bueno, en realidad no es un movimiento de un sentido unívoco, y empezamos a interpretar, porque Marx en otro texto dice otra cosa, etcétera, etcétera. Y empezamos a violentar lo que Marx está diciendo explícitamente en el texto, sin rodeos. Y fíjense nuevamente que Marx, cuando se refiere a la superestructura, no se refiere como una sumatoria de cosas, de entidades. La política, el derecho, la filosofía y la religión, como si fueran solo entidades externas. A todas le pone el nombre genérico, que es la ideología, que dice, ¿no? Ahí, ahí más abajo, ¿no? Ahí donde dice, al considerar esta clase, ahí mismo, pero en la última parte. Al considerar esta clase de trastocamiento, siempre es menester distinguir entre el trastocamiento material de las condiciones económicas de producción, fielmente comprobables del y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas, en suma, ideológicas, nos puso ya el término genérico. Todas estas formas son formas ideológicas, formas de la ideología. No son formas, toda una sumatoria de formas. Está, por un lado, la política, lo jurídico, lo artístico, lo religioso y lo ideológico. No, todo esto son formas ideológicas. El marxismo, como vamos a ver, también separó en simples afirmaciones a cada una de estas formas enunciadas por Marx. Una cosa es el derecho es el derecho, la política es la política, otra cosa es la ideología, como una cosa aparte de la política, obviamente en acción recíproca y que se retroalimentan, pero son cosas distintas y se pueden separar. Una observación crítica de este mismo tipo que da cuenta de que es una operación clásica del marxismo la hace Hick, apúntenla, no la vamos a leer de vuelta, pero la hace Hick en la página en la 153 y 154. Fíjense después esa nota al pie que Hick hace una reflexión respecto de cómo traducen los marxistas justamente para hacer cosas que Marx no dice, agarran del alemán y separan lo que Marx muestra como género y muestra como especies y lo separa con la I, ¿no? Esto y esto, digamos. Fíjense que Hick hace esas observaciones que son brutales a nivel... Es increíble cómo Hick, que es un tipo antifilología, digamos, por decir así, hace unas observaciones tan pertinentes y muestra evidencias de la violencia que se ejerce sobre el texto directamente, en alemán, ¿no? Por supuesto.
te muestra en alemán, te dice, man, lo pone así, y estos vienen y lo traducen así. Y después estos vienen a quejarse cuando le dicen a Hick, vos no lees, digo, no le dicen a Hick directamente, ¿no? Pero hay muchos que dirían, Hick, vos no lees alemán, no podés hablar, digamos, ¿no? Nada, bueno, eso es interesante porque Hick muestra muchas cosas de este tipo de operaciones que se hacen sobre el texto de Marx. Entonces, así como la base es un contenido unitario, que son las fuerzas productivas del trabajo como cualidad, como atributo propiamente humano, y ese contenido bajo una forma concreta que aparece justamente como una diversidad en relación, ¿no? Las relaciones sociales de producción entre los individuos, que justamente es la apariencia de una externalidad, de hombres aislados entrando en relación. Lo mismo pasa cuando uno mira la superestructura. Ya sabemos que la forma en que organizamos la producción determina la forma ideológica de nuestra conciencia. Esa forma ideológica, a su vez, toma diversas formas concretas que interaccionan entre sí, vamos a ponerlo así. Las formas jurídicas, políticas, religiosas, filosóficas, etc. Pero no es que todas esas entidades separadas, digamos, de la forma ideológica en general que adopta nuestra conciencia y que entran en relación con la ideología, digamos. Nosotros lo vimos desplegado muy claramente por Hick en el capítulo de crítica del psicoanálisis, cuando Hick despliega las formas más simples, digamos, de la conciencia práctica del productor de mercancía. No sé si recuerdan. No es que la conciencia libre es una cosa, la moral es otra cosa, la ética es otra cosa más allá, el derecho es otra cosa. No. Hick va mostrando cómo son formas de desplegarse la conciencia libre, la moral, la ética, la justicia, ¿no? la concepción del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. No llega hasta la forma política, pero en otros textos sí, obviamente. Todas son formas concretas, en este caso, de la conciencia ideológica del productor de mercancías, de la conciencia libre, de la conciencia abstractamente libre. De esta forma ideológica más simple del modo de producción capitalista, todas estas otras formas son formas concretas de este contenido, que a su vez es forma concreta de la base económica. Entonces, nada, digo para que vayan viendo la riqueza de este prólogo. Acá hay demasiadas cuestiones a nivel metodológico, demasiado jugo, demasiadas cosas explícitas y muy claras en el prólogo, que ahora justamente vamos a pasar a ver cómo se violentaron, pero me interesa que retengan estas dos cuestiones centralmente como potencias, ¿no? La unilateralidad explícita del curso de la determinación en Marx, que ustedes después hagan la experiencia por cuenta propia de ver cómo absolutamente todo el marxismo negó la unilateralidad, y todos se acusaron a sí mismos de ser deterministas unilaterales, y todos no lo fueron, digamos. Esa es una potencia brutal del prólogo. Es la economía la que determina la forma ideológica de conciencia y sus formas concretas, y no hay ninguna acción recíproca en este caso. Y me interesa que se retenga esta forma de entender la relación entre algo que nosotros ya lo venimos viendo, algo que en tanto es contenido unitario, aparece como una diversidad, entrando en relación, codeterminándose, ¿no? Lo que nosotros ya vimos como acción recíproca, que siempre tiene necesariamente, ya lo sabemos ahora, un contenido. Y lo que hay que buscar es el contenido de la acción recíproca. Que la acción recíproca no puede explicarse por esa relación. Que no todo es, esto ya tiroteándole a los lógicos dialécticos, no todo es codeterminación, no todo es acción recíproca, no todo es sobredeterminación. Esa no es la modalidad sustancial de la determinación. Obviamente es una modalidad que uno tiene que aprender
uno se tiene que apropiar. Pero para apropiarse de esa modalidad hay que reconocer el contenido subyacente a esa modalidad. El contenido subyacente a eso que aparece relacionándose, interaccionando. Bueno, hasta acá lo que tenemos para decir del prólogo hoy. Vuelvo a repetir que la clase que viene vamos a ver, vamos a seguir trabajando el prólogo ya con cómo Hicks se enfrenta a la metáfora y ya empezando a señalar ciertas diferencias que nosotros encontramos con Hicks. Porque eso es lo último que vamos a ver y bueno, después ustedes decidirán cuál es el camino en términos de formación y básicamente de acción política, ¿no?